Hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Es un privilegio estar aquí delante de cada uno de ustedes, aquellos que nos están viendo pues desde sus hogares, desde sus casas, hermanos, y pues les agradecemos por este tiempo que permiten pues darse este tiempo para poder conectarse, para poder escuchar de la palabra de Dios. Y pues hemos tenido algunas complicaciones, tuvimos algunas complicaciones hace unos momentos, no podíamos conectar ahí la cámara con la computadora, pero pues gracias a Dios pues se pudo resolver, ya lo tenemos ahí controlado, esperemos que no vuelva a pasar y les agradecemos por esa paciencia que tuvieron, hermanos. Pues la tecnología, a veces también nosotros llegamos a fallar y a veces la tecnología llega a fallar, entonces le agradecemos a Dios porque ya estamos aquí conectados para poder tomar este tiempo, para poder aprender de su palabra, que es lo más importante. Y vamos a hacer una oración, hermanos, para poder comenzar con esta enseñanza que el día de hoy vamos a estar tomando. Vamos a hacer una oración para que Dios sea glorificado y que su Santo Espíritu toque nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque has permitido que estemos en este día aquí congregándonos, Señor. Te quiero pedir, Padre Santo, por cada uno de los hermanos que está viendo esta transmisión, por cada una de las personas que están pues del otro lado en sus pantallas, en el celular, viendo esta transmisión, Señor. Sabemos, Dios, que tu palabra nunca regresa vacía, que tu palabra pues es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Y te pido, Señor, que tu palabra el día de hoy sea pues expuesta de manera correcta, Señor, que tú me ayudes, me des sabiduría para que lo que hoy se vaya a exponer sea de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, a tus propósitos, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes con esta transmisión, que se pueda dar de manera correcta, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y hermanos, déjenme subir un poquito esto. Voy a subirlo un poquito. Y hermanos, esta enseñanza, eh, estuve pues pensando mucho tiempo en esta enseñanza, en qué es lo que Dios quería enseñarme a mí primeramente, y comencé a hacerme algunas preguntas que ahorita se las voy a mencionar, para poder contestar, para poder hacer esta enseñanza. Gracias a Dios esta enseñanza ya se tocó con los varones hace dos viernes, entonces pues fue una bendición para mí poderla dar y pues en este día, hoy para todos ustedes hermanos, y comencé con estas preguntas. La primera pregunta es, ¿a quién le voy a exponer la palabra de Dios? Esa fue la pregunta con la que empecé. La otra pregunta con la que yo comencé es, si fuera la última vez que pudiera yo hablar acerca de Dios, ¿qué diría? La otra pregunta era, ¿cuál es la realidad visible ante este momento de encierro? Otra pregunta que me hice es, ¿cuál es el legado que dejaremos como hijos de Dios? Y hermanos, me gustaría tocar algunos temas de los cuales posiblemente nos sintamos identificados desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque hemos sido arrastrados y posiblemente cegados por algunos de los puntos que vamos a tocar en esta mañana. Y estamos en algo que es muy preocupante, algo que está pasando en general, y digo en general en el sentido que se ha vuelto muy visible en nuestra sociedad. Lo podemos ver en las tendencias juveniles, en el actuar de la iglesia y hasta en mi propio actuar. A veces se demuestra que estamos adentrados en los puntos que voy a estar tocando. Ahora, hermanos, que he estado un poquito más de tiempo en el encierro, como ustedes saben, estuve en cuarentena, estuve encerrado y tuve pues bastante tiempo para poder leer, para poder aprender un poquito más, y pude tener un poquito más de acceso al internet que otros días, y pude observar más visiblemente, por así decirlo, o más palpablemente lo que está pasando en nuestro mundo tecnológico, en nuestra actualidad, y o hacia dónde se está inclinando nuestra humanidad. El celular se ha convertido, hermanos, en un libro de la vida personal de una persona, y también, pues más en los jóvenes, pero también en nosotros como adultos. Hermanos, el mundo realmente está adoleciendo, está en una dolencia muy grande, por muchas causas, muchas situaciones. Algunos de ustedes, hermanos, que ya tienen mayor edad que yo, ustedes han visto esos cambios, hermanos, han visto cómo pues ha habido un cambio en la moral,
Yo recuerdo cuando apenas en la secundaria, cuando estaba yo pues casi saliendo de la secundaria, apenas empezaban los teléfonos celulares, de esos que tenían nada más blanco y negro y el jueguito ese famoso de serpiente, pues que era muy adictivo de hecho. Pero recuerdo que nada más había ese jueguito. En la preparatoria apenas el homosexualismo se empezaba a notar. Yo recuerdo nada más tenía un compañero por ahí en toda la preparatoria. Apenas empezaba a verse eso un poco. Pero yo sé que a algunos de ustedes les tocó ver muchísimos cambios, tanto en el sentido moral como en el sentido también tecnológico. Hermanos, este mundo está cambiando y nos estamos enfrentando a cosas que jamás pensaríamos que nos iban a alcanzar, cosas que pensábamos que a nuestros hijos o a nuestra generación no les pasaría, no les tocaría ver. Y quisiera que veamos en qué mundo nos enfrentamos y vamos a tocar estos puntos sobre este mundo que nos enfrentamos. Y de hecho así se llama el título de la enseñanza, el mundo. Y el primer punto, el mundo que nos enfrentamos, hermanos, y aquí yo hice un circulito, un pastel, refiriéndome al mundo. Y el primer punto que me gustaría tocar es el de un mundo idólatra. Y aquí ya se los apunté, hermanos, un mundo idólatra. Y voy a permitirme ir a Hechos 17, y si ustedes, hermanos, pueden ir ahí buscando en sus Biblias igual, Hechos capítulo 17, versículo 16 al 24. Dice la palabra de Dios, mientras ustedes lo siguen buscando, hermanos, yo se los empiezo a leer. Hechos 17, del 16 al 24. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué dice ahí? ¿A la qué? A la idolatría. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole a este apóstol, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Hermanos, el mundo de nuestra actualidad está en gran idolatría. Es el primer punto. Estamos en una gran idolatría. Y si podemos ver el versículo 21, por favor ahí, hermanas, si me pueden acompañar desde sus hogares, el versículo 21, ahí donde están los paréntesis, que es algo muy importante, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y dice una verdad aquí muy clara de nuestra actualidad, hermanos. El mundo se interesa en oír algo nuevo. Y no importa si es verdad o no. El mundo está interesado en escuchar cosas nuevas, cosas que no conozcan, es cosas que a lo mejor les llama la atención. Y esta es una gran oportunidad también para nosotros de hablarles de la verdad, de que conozcan la verdad, la única verdad. El mundo actual, hermanos, está sensible porque muchos han perdido trabajo o algunos han perdido seres queridos, lamentablemente. Estamos en un tiempo de enfermedad tremenda, en un tiempo que está afectando todos los aspectos de la vida y es una gran oportunidad, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante en esta enseñanza. Pero pues regresando al punto, hermanos, estamos en un mundo lleno de idolatría. Esta palabra, de donde viene el griego, de donde se comienza el versículo que dice, mientras Pablo
los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Esta palabra griega, hermanos, eh, tiene que ver con estar debajo de algo, es como ponerte debajo de algo, y también está relacionado con el ir para abajo, de estar en un lugar y descender a otro, de ir en declive. Y esto está pasando con la idolatría. La idolatría está llevando a varones a la decadencia, a jóvenes, a señoritas a la decadencia, a damas a la decadencia. Y esto, hermanos, también me recuerda mucho, y cuando estaba haciendo la enseñanza, me recordó mucho en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, del 1 al 4, voy a permitir leerlo. Éxodo 32, del 1 al 4 dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, los israelitas habían salido ya del yugo de esclavitud de los egipcios, y ahora Moisés había subido al monte Sinaí, y vieron, bueno, los israelitas vieron que tardaba mucho en bajar Moisés, y los israelitas comenzaron a presionar a Aarón. Y Aarón, cayendo, hermanos, por la presión de su alrededor, de la gente, él hizo un ídolo. Dice que lo formó, pidió los arcillos de oro, pidió pues todas aquellas cosas que podían ser útiles para formar ese ídolo. Y un hombre que era un líder, un hombre que se suponía que debía seguir lo que Dios les había ordenado, un hombre que debía haberse mantenido en pie, haberse mantenido firme. ¿Qué le ocurrió, hermanos? ¿Qué pasó con él? Hermanos, él cedió ante la presión. Este hombre, Aarón, cedió ante la presión. Y ahora vamos a esto. Podríamos señalar, decir: no, yo no voy a ser como Aarón, que se dejó llevar por toda esa presión. Yo jamás voy a generar un ídolo en mi vida. Yo jamás voy a formar un ídolo con morir como este hombre. Pero vamos a ver hacia adentro. Veámonos a nosotros mismos. Y no nos vaya a ocurrir como Aarón, que dejándose llevar por la presión o sus propios intereses, formaron un ídolo. Y aquí viene lo interesante, algo muy interesante. Como padres de familia, invertimos recursos, cosas valiosas a esos ídolos que también hemos formado nosotros. Y el pueblo de Israel había puesto en ese becerro que formaron cosas muy valiosas, cosas para ellos muy importantes. Dice que estaba hecho de oro, y ese oro salió de la mano de los mismos israelitas. Hermanos, como líder de familia, debemos de cuidar lo que estamos haciendo con nuestras familias, lo que incitamos a hacer a nuestras familias, cuidar en dónde estamos poniendo nuestra esperanza, en qué hemos gastado pues esas cosas tan valiosas, a lo mejor en algún ídolo que estamos formando. Piensa en qué se ha convertido o quién ahora es tu ídolo. Y estos hombres y mujeres israelitas invirtieron todo lo que tenían, posiblemente los ahorros de su vida. Y aquí quiero llevarlo a nosotros, hermanos. ¿En qué hemos puesto nuestra mirada? ¿Hemos formado becerros en nuestra familia? ¿Algún ídolo? ¿Dónde está tu confianza y la de tu familia? ¿Dónde la has depositado? ¿Un becerro llamado trabajo? ¿O un becerro llamado fama? ¿Un becerro llamado dinero? Dime ante quién se está inclinando tu familia. ¿Se inclina ante un hombre? ¿Se inclina ante un hombre con una posición? ¿Ante un líder religioso? ¿Ante un líder político? Dime en qué has invertido tu tiempo. Tú como padre de familia, ¿te inclinas ante qué? ¿Ante tu celular? ¿Te inclinas ante algo que te da seguridad material? ¿Ante qué te estás inclinando? ¿Has formado un becerro dentro de tu familia? El punto número 2, ya vimos que el primero es un mundo idólatra. El punto número 2 es un mundo materialista. Estamos ante un mundo
materialista, hermanos. Podemos ver esto en muchos aspectos. El narcotráfico, cómo buscan obtener más y más. El gobierno también, desgraciadamente, está sumergido en esta situación. Y déjenme decirles un versículo que dice en Eclesiastés 5:15, que tal como salió del vientre de su madre, así seguirá, desnudo como vino al mundo, sin llevarse el fruto de tanto trabajo, hermanos. En Eclesiastés 5:15 nos dice eso. Y déjenme leerles también Mateo 19. Vayan para allá con sus Biblias, hermanos, por favor. Si ya tiene rato que no lees tu Biblia, si tiene tiempo que ya se nos están olvidando por ahí los libros de la Biblia, pues es tiempo, ahorita hay que aprovechar. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a quitarle todo el polvo que tiene por ahí y vamos a escudriñar la Escritura, vamos a leerla. Mateo 19 del 16 al 22. Mateo capítulo 19 del 16 al 22 dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el hombre, el joven, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Hermanos, este hombre, este joven judío, amó más lo que tenía que lo que Dios le estaba ofreciendo. Este joven pudo haber escogido a Cristo, simplemente Cristo quería mostrarle cuál era la condición real de su corazón. Al verse frente a esto, al verse frente a esta condición real, pues el joven rico decidió esas riquezas que tenía, perdiéndose de algo mucho más valioso, pero a lo mejor como él no lo veía en ese momento, no lo palpaba, él era un joven materialista. Y volvamos a nosotros y pensemos, yo soy un hombre o eres una mujer materialista, me gusta que vean lo que tengo, me gusta que miren lo que he logrado, estoy afanado por tener más y más y no estoy contento con lo que tengo. Hermanos, esto sin lugar a dudas nos va a llevar a ser infelices. Si mi vida se enfoca en lo material, perderé muchas cosas mucho más valiosas, cosas que realmente son eternas. Pregunto que, ¿qué podríamos perder si solo buscamos lo material, hermanos? ¿Qué podríamos perder? Perderíamos comunión con la familia, perderíamos nuestra paz por estar ahí. Principalmente se pierde la comunión con Dios. Y es que Satanás, hermanos, es muy astuto y nos da probaditas para que veamos que al principio el mundo material puede ser algo bueno, porque puedo cumplir, puedo suplir esto, pero poco a poco puede inclinar nuestro corazón hacia esos deseos. Debemos recordar que Satanás actúa siendo muy sutil. Él es muy suave. Después miente, hermanos, te engaña y así frustra los planes que Dios tiene en tu vida y en mi vida. Pero todo comenzó con este pequeño deseo. Y la pregunta ahora, ¿en qué parte te encuentras de este mundo? Estamos en un mundo idólatra, en un mundo materialista. Debemos recordar esto, hermanos. ¿Soy materialista? ¿Busco mis beneficios solamente? ¿Siempre voy por la mejor oportunidad para que saque el mejor provecho y así cumpla mis objetivos? Vivimos en un mundo materialista y debemos recordar este versículo en 1 Timoteo 6. Por favor, con sus Biblias, los jóvenes que nos están escuchando, les voy a pedir, a ver ahí, papás que están en sus hogares, obliguen a sus jóvenes a que busquen 1 Timoteo 6. Todos los jóvenes y señoritas, 1 Timoteo 6, del 6 al 7. ¿Listos? Dice así, hermanos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Repito el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanos, esta es una verdad que a veces la pasamos de largo y nos dejamos llevar porque pensamos que esto va a ser eterno. Yo veo ahorita a mi niño de 5 meses y él quiere agarrar todas las cosas. Uno le pone a un niño de 5 meses un plumón, se lo pone en su mano, ¿y qué va a hacer el niño? A ver si me alcanzan a ver, mano. Esto va a ser. El niño agarra todo. Tú lo traes cargando y ya te aseguro que si lo traería aquí ya estaría agarrando las hojas, agarrándose su pie, agarrándose su baberito. Los niños agarran todo. Le pones una hoja y la quieren agarrar. Cualquier cosa andan agarrando. Y así son todos los bebés. Si no, haz la prueba. Si tienes un niño por ahí cerquita, si tienes un bebé por ahí cerquita, menor de 1 año más o menos, ponle tu dedo, acércale tu dedo, hermano. Ahorita te doy chance, hermano. Puedes agarrar al bebé y ponle tu dedo. Y vas a ver que el niño va a agarrar el dedito, va a agarrar tu dedo. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando una persona muere? Cuando una persona se suelta, por así decirlo, ya su cuerpo ya no puede más, sus manos, ¿qué tienden a hacer? Las manos de una persona que muere no hacen esto. Las manos de una persona que muere hace esto. Suelta. Cuando está ahí una persona, está a punto de morir, y da su último suspiro, lo último que puede hacer, y después suelta. Suelta, hermanos. Lo único que hacen las manos en ese momento es soltar. Hermanos, no nos vamos a llevar nada. Nada material, nada terrenal. Todo lo que lograste, lo que logré, lo que hicimos en la vida, sean 80 años de trabajo, sean 30 años de trabajo, sean 16 años de trabajo, tú joven, todo se va a quedar en esta tierra. Recordemos esto nosotros y hagámoslo saber a nuestros hijos o a nuestros nietos. Lo importante no es hacer tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo. Debemos nosotros de no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, y aplicar esta verdad. Recuerdo, hermanos, a un joven que le encantaba ir a la iglesia. Y este joven quería ir todos los sábados a la iglesia y ahí estaba constante. Y ahorraba para sus campamentos y quería irse, un joven entre 16 y 17 años. Bueno, entre 15 y 16 más bien. Y recuerdo que su papá usaba la Biblia mal aplicada porque este hombre tenía puesta su mirada en el materialismo y le decía esto: el que no trabaja, que tampoco coma. Así que te vas a ver qué haces los sábados porque en esa reunión de jóvenes pierdes mucho tiempo en los cuales podría estar trabajando, ahorrando en algo, consiguiendo dinero para la casa. Y este joven se salía y buscaba algo, buscaba ahí cómo lavar carros y se fue y comenzó a alejarse de la iglesia. Comenzó a alejarse de lo verdadero, de lo correcto. ¿Por qué? Porque su papá estaba inclinado al materialismo. Su papá, inclinado al materialismo, obligaba al joven a ya no ir a las reuniones para que él pudiera tener o llevar algo de dinero a la casa. Este joven se fue alejando de a poco, pero gracias a Dios él volvió al camino. Él regresó. Pero ¿qué pasa, hermanos? Hermanos, nuestros hijos son la figura de nosotros. Nuestros hijos son la figura de nosotros y hemos visto cómo esta generación de jóvenes busca más el materialismo que antes. Y no hablo de jóvenes del mundo, estoy hablando de jóvenes cristianos, estoy hablando de tus hijos, hermano, de mis hijos, de los hijos de la iglesia, de nuestra iglesia, de Monte Sinaí. Están buscando el materialismo. Y aunque les he preguntado yo a los jóvenes en general, en las reuniones de jóvenes, y les pregunto, oye, ¿por qué ya no vienes a la reunión? ¿Por qué no te congregas? Y les digo, ¿qué me contestan? Es que si falto no me van a poder ascender de puesto. Un joven de 15 años buscando dinero. Un jovencito de 15 años buscando dinero, buscando materialismo. ¿Qué estamos buscando, hermanos? Como papás, ¿estamos buscando riquezas más que a Dios? Nuestros hijos, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando nuestros hijos? Hermanos, tenemos que darnos cuenta que este mundo material no nos va a llevar a nada. Dios no nos creó para que estemos viviendo por un trabajo. Dios no nos creó para que buscáramos empleo. Él nos hizo para otras cosas.
Él no nos hizo para hacer grandes riquezas en este mundo, en este tiempo, en esta tierra. No nos hizo para hacer negocios, no nos hizo para tener un buen auto, no nos hizo para tener una buena casa. Dios no me hizo para amar el dinero, Dios me hizo para amarlo a Él. Porque dice en Proverbios 37, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque llegamos sin nada y sin nada nos iremos. No va a haber nada que pueda comprar tu salvación. No hay nada que se pueda comparar con la grandeza de nuestro Dios. No lo hay ni lo habrá jamás. El tercer punto, estamos en un mundo ateo, hermano. Ateo. Un mundo que no cree en Dios. Un mundo que está buscando sus propias ideologías. Y voy a ir a Apocalipsis 9:20. Hermanos, les voy a pedir por favor, si están ahí con su esposa, que obliguen a su esposa a buscar Apocalipsis 9:20, por favor, hermanos. Que la animen más bien, no la obliguen, anímela a buscar Apocalipsis 9:20. Vean la generación de hombres que se presenta en este versículo. Dice así, Apocalipsis 9:20, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermanos, dice así que el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, ni a los de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y hermanos, podemos verlo en las noticias, podemos ver cómo gente se inclina a una piedra, se inclina a cosas hechas de madera. Esta generación ya se está formando. Esta generación ya está en nuestras puertas, en nuestro planeta. Tus hijos ya se enfrentan con estos dilemas. El dilema del gobierno, las instituciones están comenzando a formar estas generaciones. Estamos en generaciones que se están preparando para el apocalipsis. Y no sabemos cuánto más se va a extender la gracia de nuestro Señor. Que este punto también vamos a hablar un poquito más adelante, de hasta cuándo se va a extender la gracia de nuestro Señor. Pero estamos en un tiempo en donde nuestro mundo está listo para que Cristo venga por su esposa. Estaba leyendo, ahora en mi encierro, hermanos, y pues que el Papa había aprobado una ley sobre la educación global, y ahora esto del matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que la Biblia rotundamente condena también. Hermanos, es algo impresionante. El líder de la religión o de una de las religiones más grandes del mundo, 1.000 millones de personas más o menos, está aceptando algo que los cristianos estamos sabiendo que no es verdad. Es como si nos echara en contra a todas esas personas, hermanos. Tenemos que estar preparados, dispuestos para toda buena obra. También leí algo acerca de Bill Gates. Se puso, él lo propuso más bien en la ONU o en la OMS, no recuerdo, que se implantara a través de un chip unas cosas para poder tener el control del estado de salud de los pacientes, del estado físico de las personas. Y lo extraño es que esta patente tiene unos números ahí medios extraños y termina con esta terminación 060606. Hermanos, estamos en un mundo ateo. Estamos en un mundo que se rehúsa a creer en Dios. Científicos y hombres de influencia tienen la idea de que Dios no existe e intentan jalar a las masas. Van a intentar jalarte a ti, me van a intentar jalarme a mí, van a intentar jalar a tus hijos porque se empieza la apostasía y tenemos que estar preparados. Hermanos, estamos en un mundo ateo. Y el último, hermanos, un mundo sensual. Estamos en un mundo sensual. Hermanos, un mundo sensual. Ahora que estuve, como les decía, en ese tiempo de cuarentena, estuve más o menos 25 días en mi cuarto encerrado. No podía salir porque podía contagiar a mis hijos, a mi esposa y a las personas que estuvieran ahí cerca. Entonces yo me guardé. Y ahora que estuve en ese tiempo de cuarentena, tenía mucho más tiempo para ver mi celular. Y noté algo muy peligroso en el Facebook, en el TikTok y en esas aplicaciones que están descargando los jóvenes y también los adultos. Uno puede estar viendo un video de risa o un video de animales o un video de técnicas de trabajo y de repente se termina el video, una secuencia,
y comienzan cosas que son sensuales. Uno está viendo algo normal, que bueno, podría decir, estoy viendo animales, y termina ese video y comienza algo sensual. Mujeres y hombres buscan exhibición de sus cuerpos. Y nos tenemos que reconocer, hermanos, débiles ante esta situación de los ojos, porque la vista jala, hermanos, la vista nos jala. Y me puse a revisar, hermanos, las estadísticas de las páginas más visitadas en Internet, y me sorprendió que de las 10 páginas más visitadas en Internet, dos o tres eran las que, bueno, dos o tres páginas eran de contenido meramente sexual, contenido pornográfico totalmente. Escuché a un pastor que comentó que en el 2001 había 1 millón de páginas de pornografía. ¿Quieren saber cuántas páginas hay ahora más o menos? ¿Qué les parece bien? ¿3 millones? ¿4 millones? ¿5 millones? ¿6 millones? ¿10 millones? ¿20 millones? Hermanos, hay 32 millones de páginas relacionadas con la pornografía en nuestra actualidad. Del 2001 al 2020 ha aumentado esto de manera exponencial, de manera tremenda, de 1 millón a 32 millones, hermanos. Obviamente estamos invadidos por esto. Hermanos, en los anuncios que aparecen en la tele, todo está sensualizado, caricaturas. En un tema de jóvenes podíamos ver ahí, se exponían caricaturas donde aparecían dos hombres besándose, con bigotes y lentes, y ahí besándose en la caricatura. Aparece un adulto con una niña igual besándose, niños vestidos de niñas, niñas vestidos de niños, y en las películas también podemos ver esto, hermanos. Tenemos que estar atentos a lo que ven nuestros hijos, hermanos. Tenemos que estar atentos. Recuerdo mi primera imagen pornográfica que vi, hermanos. Tenía como 8 años. Y recuerdo que se suponía que sería una película de caricaturas. Y cuando la pusimos salieron esas imágenes porque la persona que nos había dado la película se había equivocado. Y esto me lleva a lo siguiente, hermanos. No sabemos a qué se puedan enfrentar nuestros hijos. A lo que lleguen a ver en la tele en ese momento, en algún anuncio. Debemos estar atentos. Y también a nosotros mismos debemos estar atentos a las señales de nuestra carne. ¿En qué sentido? Tenemos que estar alertas cuando veamos que está surgiendo en nosotros algún deseo malo que no cumple con lo que la palabra de Dios dice. Si no es honesto, si no es puro, si no es digno, tenemos que estar atentos porque estamos en un mundo sensual. Esto es lo que enfrenta el hombre, esto es lo que enfrentan tus hijos, esto es lo que va a enfrentar la humanidad, hermanos. Es muy preocupante lo que está pasando por medio de las redes sociales actualmente para esto del mundo sensual. Hay jóvenes, hay hombres más bien, hay hombres que se especializan para enamorar a señoritas o a jovencitas de entre 13 a 20 años. Eso ayer lo veíamos en la reunión de jóvenes. De entre 13 a 20 años. ¿Por qué? Porque es una etapa donde la mujer está más débil en el sentido emocional. Y un hombre, un patán, puede llegar y enamorarla. Si tú tienes señoritas en tu hogar, ve qué están viendo, qué están observando, a quién les están hablando, con quién se están relacionando, porque puede ser que por ahí haya algo malo. El mundo busca sus deseos, el mundo busca sus perversiones. Todo lo que tiene que ver con ser inmoral está bueno, está bien, ellos dicen así. Todo lo que está a nuestro alrededor, hermanos, los líderes que eran respetados antes en el sentido de varones de Dios, de pastores que veíamos, han caído en inmoralidad sexual, hermanos. Hace poquito vi a un hombre en un documental y de repente salió esta persona y decía, era un hombre pederasta. Y salió esto, yo no soy, decía esto este hombre, yo no soy un degenerado ni un pervertido. Solamente es un deseo natural el que estar con niños. Hermanos, a tal grado está cayendo nuestra humanidad. Grandes hombres de Dios han caído y personas están cayendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Y hermanos, como vimos, estamos en un mundo con muchas características. Un mundo idólatra, en un mundo ateo, en un mundo materialista. Y ahora, hermanos, jóvenes, quiero hacer una pausa aquí de 5 minutos. Denme 5 minutos, por favor. 5 minutos más para llegar a la conclusión de este tema. Y no terminar con esta enseñanza sin que te lleves nada, solo puro dolor, como estamos viendo, todo lo que estamos enfrentando. Y si no me has puesto atención en estos, no sé, 30 minutos, ponme atención en estos últimos 5 minutos, por favor. Te pido que me pongas atención en estos 5 últimos minutos, porque va a ser importante.
Como cristianos o no cristianos, podría ser que estemos sumergidos en alguno de estos puntos que hemos tocado. Puede que tú como hijo de Dios estés buscando fama, estés buscando poder, estés buscando posición, estés buscando placer, estés buscando algún reconocimiento, gloria de los hombres, anhelos personales, pero hermanos, amigos, un ferviente amor a Dios, un anhelo que arda en ti por Dios, dime si lo hay o no lo hay. Hermanos, si ves alrededor, no hay nadie que busque a Dios, nadie que busque a Cristo con sinceridad, ni nosotros mismos llamándonos cristianos lo buscamos a veces como Él quiere que lo hagamos. Nos decimos cristianos, hermanos, porque Cristo nos es suficiente. Y lo vuelvo a repetir, nos decimos cristianos porque Cristo nos es suficiente y se supone que así debería de ser, pero no es real, no es real en muchas ocasiones, no es cierto. ¿Por qué? Porque a veces buscamos otras cosas y Cristo no nos es suficiente porque buscamos cosas que satisfagan a nuestra carne. Hermano, en este tiempo de dificultad, de verdad, la única esperanza es Cristo. No hay otro lugar donde poner la esperanza, no hay otro lugar donde poner nuestra mirada, solo es Cristo. Y hermanos, como decía antes, no sabemos cuánto más va a extender su gracia a nuestro Señor. No lo sabemos. En Lucas capítulo 17, si no has buscado ninguno de los versículos que te pedí, hermano amigo, busca este, por favor. Ayúdame con este, nada más. Lucas capítulo 17. Versículo 26 al 28. Solo son 2 versículos, ¿sale? Ayúdame a leerlo fuertemente desde tu hogar. Lucas capítulo 17, 26 al 28. Dice la bendita palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y el 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. ¿De qué nos está hablando aquí, hermanos? Hermanos, tenemos que reconocer que nosotros también estamos en este lugar. Estamos casándonos y dándonos en casamiento. Estamos en nuestros negocios, en nuestros intereses, en nuestras vidas, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo busco, en lo que yo anhelo, buscando nuestros intereses. Pero ¿y Cristo? Todos los cristianos enfocados en sus negocios, en sus problemas, en sus luchas y en sus cosas. Pero ¿y Cristo? ¿A dónde dejamos lo que Dios nos dejó escrito que hagamos? Y este es el punto número 5. ¿Qué estamos haciendo por el mundo que enfrentamos? ¿Qué estamos haciendo por este mundo sensual, por este mundo materialista, por este mundo ateo, por este mundo idólatra? ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por el mundo? Dice la palabra de Dios que debemos buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y estamos en un tiempo en el cual Jehová, Dios, puede ser hallado en este momento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Tenemos que ir y predicar, porque es un mandato y lo conocemos, que Dios quiere que todos se arrepientan. Pero ¿qué pasa con nosotros? Hermano, ¿qué pasa contigo y conmigo? Llegamos a estar protegidos con todo lo anterior, porque nosotros mismos también estamos en este mundo. No podemos decir que estamos fuera de aquí. Podemos estar tan metidos en este mundo sensual, ateo, materialista, idólatra, que no vemos el verdadero propósito de mi vida y de tu vida, de nuestras vidas, de lo que Dios pide. Segunda de Crónicas, que leía mi hermano hace ratito, dice así, Segunda de Crónicas 7:14, y también lo entonamos: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Si tú y yo hemos estado o estamos en este lugar, en algún mundo, en algún punto de estos, si soy materialista, si soy ateo, si soy sensual, si soy idólatra, tengo que humillarme, tengo que orar, tengo que buscar a Dios, tengo que convertirme de mis malos caminos. Si estamos sumergidos en algo de esto, tengo que humillarme. Por eso dice la Biblia que ancha es la puerta y el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino y la puerta que lleva a la vida, porque por esa puerta de la vida, se entra de rodillas, se entra humillado, se entra orando, se entra sabiéndonos
que no somos nada delante de Dios, sabiéndonos, reconociéndonos débiles. Porque cuando buscamos humillarnos, cuando buscamos orar, cuando busquemos el rostro de Dios, cuando busquemos realmente el rostro de Dios y estar delante de Él, tu alma, mi alma, queda desnuda ante mis fallas, queda desnuda ante tus fallas. Tu verdadero ser queda expuesto a lo que tú eres. Y es ahí donde Dios puede trabajar en ti y en mí, en un corazón humilde, humillado, buscando su rostro. Y luego dice, si se convirtieren de sus malos caminos, este es un claro ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Esos son los frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y solo así podremos predicar el Evangelio como Él quiere, como lo veíamos antes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos se arrepientan, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si estamos inmiscuidos en algo de esto, entonces no lo vamos a poder hacer. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar su rostro. Y si hacemos eso y nos convertimos de sus malos caminos, y aquí lo puse con dibujitos, este puede ser yo, puede ser tú, y estás metido en algo de esto, y como veíamos, idolatría, sensualismo, ateísmo, materialismo, si te arrepientes como hijo de Dios, y buscas al Señor, en ese momento puede ser bendición. Vas a poder ser bendición a quién? Al mundo. ¿Quién es el mundo? Tu familia perdida. ¿Quién es el mundo? Tus amigos perdidos. ¿Quién es el mundo? A lo mejor tu hijo que se ha alejado de Dios o que ni siquiera sabe si es salvo. Aquí, tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu tía, tu tío, tu amigo. Tú puedes salvarlos a través de qué? De que tú te arrepientas y dejes que el Señor haga su obra en ti. Hermanos, solo así vamos a poder predicar el Evangelio como Él quiere. Él quiere vasos limpios para derramar sobre esos vasos limpios agua limpia y así dar de beber a los hombres sedientos esa agua limpia y viva. Por eso quiere vasos limpios, humillados, como este hombre. Dice en Romanos 10:14, el último versículo que vamos a leer. El último, hermanos, amén. Dice Romanos 10, 14 al 15. Dice la palabra de Dios, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que buscan, de los que anuncian buenas nuevas. Y vuelvo a repetir el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, déjenme tomar agua. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te quedaste callado ante la oportunidad de dar el Evangelio? ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas esa oportunidad que tuviste de hablarle a tu amigo? ¿O de hablarle a tu papá? ¿O de hablarle a tu tío que estaba a punto de morir y te quedaste callado? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo podrías haber hablado de Cristo, pero preferiste quedarte callado ante tus amigos, joven? ¿Dar testimonio? Yo sí me acuerdo. Y ahora me duele en el corazón por no haberlo hecho. Hermanos, el corazón del hombre, voy a repetirlo y voy a decirlo bien. Hermanos, el corazón del hombre, les digo que no le conocen. ¿Y por qué no le conocen? Porque no hablamos de Dios, porque no vemos la importancia de ello, porque nos hemos enfrascado en cosas que nos llevan a hacer tesoros en la tierra, a enfocarnos en nosotros mismos. Y en este mes, yo, hermanos, recibí una bofetada espiritual, lo voy a llamar así, no sé cómo llamarlo de otra manera. Recibí una bofetada espiritual, hermanos. Fue algo que me hizo darme cuenta que no estaba centrado en lo que realmente importa. Y la pregunta era esta, me la hicieron. ¿Cuál es la más grande necesidad del hombre? ¿Cuál es la necesidad, la más grande necesidad del hombre? Y te pregunto, hermano, a ver si tú puedes contestar desde tu hogar. ¿Cuál crees que sea la más grande necesidad del hombre? Piénsalo. Responde ahí en tu mente, si quieres decirlo ahí. ¿Cuál es la más grande necesidad del hombre? Y yo, como tú, pensé en muchas cosas.
Yo decía, no, pues esto, a lo mejor esto. Y la respuesta fue esta. La mayor necesidad del hombre es Dios. Dios, no una iglesia, no un buen líder, no una familia, no ser el reconocidos, no ser escuchados, no el tener salud, no el tener posesiones. La mayor necesidad real del hombre es Dios. Esa, hermanos, es y será siempre la mayor necesidad del hombre. Esa es. Leí una analogía que decía, cuando Dios quiso crear peces, le habló al mar. Cuando Dios quiso crear árboles, le habló a la tierra. Pero cuando Dios quiso crear al hombre, se volvió a sí mismo. Así que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y decía allá abajito, nota, si sacas a un pez del agua, el pez morirá. Y cuando remueves un árbol del suelo, también muere. Del mismo modo, cuando un hombre se desconecta de Dios, muere. Dios es nuestro entorno natural. Fuimos creados para vivir en su presencia. Tenemos que estar conectados con Él porque solo en Él existe la vida. Permanezcamos conectados a Dios. Recordemos que el agua sin peces sigue siendo agua, pero los peces sin agua no son nada. El suelo sin el árbol sigue siendo suelo, pero el árbol sin el suelo no es nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. La más grande necesidad, no solo del hombre pecador, sino de todo hombre, aun siendo hijo de Dios, sigue siendo Dios. Seamos hombres que veamos la verdadera necesidad de la humanidad. Esta es la verdadera necesidad. Tu familia necesita de Dios. Las personas del mundo necesitan de Dios para que puedan cambiar sus caminos, para que este mundo pueda ser transformado. Necesitan conocer de Dios y es ahí donde tú y yo tenemos que hacer esa labor. Hermano, amigo, tú y yo tenemos que arrepentirnos y así buscar al mundo perdido y solo así vamos a poder cumplir lo que Dios nos dice, que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. No nos enfrasquemos en todo lo que el mundo nos ofrece. Despojémonos del viejo hombre y sus vicios. Y juntos, hermanos, como hermanos en Cristo, como la esposa de nuestro Señor, corramos con paciencia, con amor esta carrera que tenemos por delante. Hermano, si no te has conectado a la reunión de varones, porque no ha habido tiempo, por cualquier cosa, porque da pena, no importa, puedes comenzar a hacerlo. Dama, si no te has conectado a las reuniones de dama, puedes comenzar a hacerlo, no hay problema. No, no, estamos en el tiempo, todavía se puede encontrar a nuestro Dios. Joven, si no te has conectado a las reuniones de jóvenes, hazlo, puedes hacerlo. No esperes a que caigas en este mundo en el cual ya estamos muchas veces inmiscuidos, metidos. Invita a los demás, invita a una persona a la reunión, invita a un joven a la reunión, invita a un varón, a un amigo tuyo. Sabes que yo no me siento capaz de darle el evangelio, invítalo. Poco a poco se va a hacer la labor y tomemos decisiones importantes. Nuestro mundo va en decadencia, va de mal en peor. Nuestra generación va de mal en peor. Y no hay nada que lo detenga más que solo la gracia de Dios es la que está deteniendo la venida de nuestro Señor Jesucristo por amor a aquellos perdidos. ¿Y qué está esperando nuestro Dios? Que tú y yo hagamos esa labor, que tú y yo prediquemos el Evangelio. No importa si me siento o no me siento capaz, es un mandato. Tengo que hacerlo, tenemos que hacerlo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que comienza. Vamos a orar. Bendito Dios, te quiero pedir, Padre Santo, por todos los hermanos que escucharon esta enseñanza y por nosotros mismos. Señor, gracias porque estás con nosotros en este día, Padre, porque se expuso tu palabra y nos enfrentamos ante la situación real de nuestro corazón. Te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes, Señor, tú nos muestres qué debemos hacer ante esta situación y que podamos tomar decisiones, que podamos tomar una decisión por predicar el Evangelio, darnos cuenta que el tiempo se acorta, que el tiempo ya está muy cerca para que tú vengas por tu iglesia y tenemos mucha familia, tenemos muchas personas que conocemos que aún sabemos que no te conocen, que no han tomado una decisión por ti, Señor. Te pido también por los hermanos para que
ellos puedan tomar decisiones importantes. Si alguno de mis hermanos o hermanas o jóvenes están metidos en alguna situación de idolatría, de sensualidad, de materialismo, de ateísmo, que puedan renovar su corazón, que puedan humillarse delante de ti. Hermanos, así como están, no he terminado la oración. Yo sé que es diferente el hecho de tomar decisiones, pero les voy a invitar a que hagamos algo. Si tú has tomado una decisión, si quieres tomar una decisión en la cual digas, ya no quiero vivir en el mundo donde estaba, te pido que ahí en el chat de nuestra iglesia pongas una manita levantada, para que puedas tú recordar esa decisión que estás tomando. Al final del culto, si lo quieres hacer, o al final de la enseñanza, no en este momento para que no te interrumpas, pero si estás tomando una decisión de dejar este mundo, de dejar el mundo en el que has vivido, a lo mejor un mundo materialista, un mundo sensual, un mundo ateo, si te has inmiscuido en un mundo idólatra ahí, hermano, toma una decisión porque es importante, porque el tiempo se acorta, el tiempo se está acortando cada día más y se vienen cosas tremendas para esta humanidad y nosotros somos los que tenemos la verdad. Hermanos, tú y yo tenemos el barco salvavidas, con el cual se puede salvar todas esas personas que aún no le conocen. Hermanos, si estás tomando una decisión de dejar ese mundo idólatra, ese mundo que a lo mejor te ha absorbido, o quieres humillarte delante de Dios, humillarte delante de la presencia de nuestro Dios, toma una decisión y pon ahí, y no lo hago para que vean cuántos fueron, no, no, hermano, para que tú después recuerdes que en esta enseñanza tú tomaste una decisión y que tienes que seguir adelante, hermano. Terminemos con esto. Bendito Dios, gracias porque podemos tomar decisiones. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, nos has ayudado, nos has mostrado qué tenemos que hacer. Señor, te pido que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, nos ayude a tomar decisiones importantes, trascendentales, para que podamos realmente ser esa fuerza, es realmente ser esos discípulos tuyos, Señor, que cambien el mundo, que transformen, que tomen decisiones y que enseñen a los demás cómo ser cristianos útiles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.